Padre eterno, te rogamos, Señor, que quites todo estorbo que hay en medio de nosotros. Limpia nuestros corazones y nuestros pensamientos de maldad, Señor. Y a través de los pasajes que estudiemos, llévanos a ese entendimiento que tú quieres que tengamos el día de hoy. Y te agradecemos por ello, dándote la honra y la gloria, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Bien, considerando la situación que está padeciendo el mundo, todos los días tenemos noticias de tragedias en los medios de transporte, como el metro, trenes, vehículos, aviones y en otras formas en que mucha gente pierde la vida. Ante esas circunstancias, debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿estamos preparados si el día de hoy perdiéramos la vida? Y ese es el objetivo del estudio de la palabra el día de hoy, porque la mayoría de las ocasiones no nos detenemos a pensar si el día de hoy pudiera ser la ocasión en que perdamos la vida. Vivimos y convivimos todos los días como si nuestra existencia fuera a ser de muchos años, que quizá probablemente pudiéramos fallecer de ancianos. O inclusive muchas veces también deseamos que nuestras muertes no sean dolorosas o no sean como a otras muchas personas les ha ocurrido en las tragedias que mencionamos. ¿Cuántas veces oímos también de personas que dan su testimonio y dicen que ellos consideran que estuvieron muertos? Y escuchamos a los médicos que los estaban atendiendo y dan testimonio de que efectivamente esas personas ya no daban signos vitales. Pero segundos o tal vez minutos después, esas personas vuelven a reaccionar. Y muchas personas en esas circunstancias dan testimonio de que probablemente estuvieron en la presencia de Dios o que probablemente estuvieron a las puertas del infierno. Si es cierto o no, ellos lo saben. Y si es cierto o no, Dios lo sabe. Pero quizá probablemente Dios les haya dado esa oportunidad para dar testimonio a otras personas que están viviendo tipos de vida semejantes a las que ellos estuvieron llevando. Lo cierto es que la palabra de Dios, la Biblia, contiene testimonios y contiene enseñanzas y contiene la palabra que el Señor Jesucristo vertió para que la conociéramos y dejó para que tuviéramos el conocimiento de qué es lo que nos espera después de la muerte. Muchas veces el Señor Jesucristo habló diciendo que no viviésemos en este mundo como si fuésemos a pasar aquí la eternidad, sino que pusiéramos nuestros ojos en el reino de los cielos, que nuestros tesoros fueran con la idea de estar allá con Él. Y vamos a ver lo que es en la generalidad de las personas el pensamiento que cada uno de ellos tiene acerca de la vida y de la muerte y de lo que espera tener al final de esta. La mayoría de las personas dice creer en Dios y muchas otras dicen que no. Es más fácil suponer que las personas que dicen creer en Dios sean más propensas a creer lo que dice la Biblia. Pero Dios es creador de toda la humanidad, sea creyente o no de Él. Y Dios ha dejado su palabra para todo el mundo. Pero vamos a ver cuál es la evidencia que dejó Dios en su palabra acerca de este tema. Entonces, les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 12 a partir del versículo 13. Dice la palabra: le dijo uno de la multitud al Señor Jesucristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él estaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bien, en esta parábola que está diciendo el Señor, está hablando de un tipo de persona que se afana por generar riqueza para que en determinado momento esa persona, según sus pensamientos, pueda vivir tranquila y desahogadamente sin preocuparse por lo que venga. Pero inclusive dice el versículo 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces, este es un tipo de persona que no tiene contemplado en sus pensamientos que pueda morir antes de llegar a la vejez. Y sigue diciendo el Señor a partir del versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, o sea, por eso que acaba de hablar, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y lo que menciona este versículo 25 se refiere a alargar el tiempo de su vida, no tanto a añadir estatura a la que ya tiene. Dice el versículo 29: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí, cuando menciona vuestro Padre, se refiere a Dios, al Padre Todopoderoso. Sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En la parábola que les refirió, esa persona que se afanó durante muchos años en su vida por generar riqueza para que, según sus pensamientos, pudiera tener una vejez o un retiro en completo desahogo sin preocupaciones, no consideró que pudiera perder la vida, y lo que generó con ese afán ya no le fue útil, ni pudo disfrutar de esos bienes que acumuló, pues en ese momento estaba por perder la vida. Vayamos ahora al capítulo 13 del mismo libro de Lucas, a partir del versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que les está refiriendo aquí? Como muchas veces las personas que observamos tragedias, ya sea que nos toque vivir de cerca o que las veamos a través de las noticias, pensamos o algunas personas llegan a pensar que quizá esas personas que tuvieron una muerte muy trágica o que murieron dramáticamente en una forma muy cruel, pensamos que quizá fue un castigo que Dios les mandó por sus pecados. Pero como el Señor Jesucristo está mencionando aquí, no necesariamente. Él les está diciendo a sus discípulos que tienen que arrepentirse, porque igualmente todos tenemos que morir en algún momento de nuestra vida. Entonces, hay un dicho que dice que nadie tiene la vida comprada, y es una realidad. ¿Cuántas personas se ponen a meditar acaso cuándo puede ser el momento o el tiempo en que pueda uno perder la vida? Y la muerte llega en una forma inesperada en muchos casos. En otros, quizá a través de la enfermedad, y vemos la gravedad de la persona, y entonces se va haciendo o se va teniendo una idea, o inclusive la misma persona que está padeciendo llega a pasar por su mente que quizá ya es el tiempo en que va a morir. Y puede hacer que le dé tiempo o no de prepararse. Pero también ese es un tema. Prepararse de qué manera para morir. Muchos piensan que quizá es el momento de que tengan que hacer un testamento o de que tengan que repartir los bienes en forma directa, que quieren que no haya problema entre quienes los herederos, pueda haber una discordia y pueda haber pleitos por quererse quedar con los bienes que la persona que pierde la vida había acumulado. Pero no necesariamente Dios se refiere a estar preparado de esa manera para poder recibir la muerte. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos quiere dejar es que vamos a pasar a una eternidad. Y la eternidad que Dios quiere es de bien para nosotros. Entonces, aquí en este pasaje Dios está hablando de un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y que la paga de nuestros pecados es la muerte. Es decir, que la consecuencia de los actos, de nuestras palabras, de nuestros dichos, de nuestros pensamientos o de nuestras omisiones como pecado nos conducen a la muerte. Y como ninguna persona está exenta de pecar, es decir, que no hay una persona en toda la humanidad que no peque, excepto los bebés que no tienen conciencia de pecado o que no tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Ellos viven en un tiempo de inocencia, pero sí las personas que ya tienen esa capacidad o ese discernimiento de poder entender que lo que dicen o lo que hacen o lo que piensan o lo que dejan de hacer es malo, entonces allí hay una responsabilidad por esos pecados que cada persona comete. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay una consecuencia por esos pecados y hay un castigo eterno. Si observamos lo que dice Apocalipsis 21 en el versículo 8, la palabra de Dios dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios nos dio una existencia para vivirla por la eternidad. Es decir, que a partir del momento en que tenemos vida, los seres humanos, nuestra existencia ya no termina. Tiene un inicio, pero no un final. Tiene un final nuestro cuerpo, aquí en el mundo. Pero nosotros estamos constituidos no solamente de cuerpo, sino también con alma y espíritu.
Y al efecto la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nuestro ser está constituido por un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, cuando la persona muere, su cuerpo es sepultado, el espíritu regresa a Dios y el alma pasa a una eternidad, dependiendo de la decisión que haya tomado la persona. Si esa persona confió su vida a Dios, creyendo y recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el alma de esa persona pasa a la presencia de Dios. Pero si esa persona rechazó en vida al Señor Jesucristo, al Evangelio, rechazó reconocerlo como Dios, rechazó reconocerlo en su vida como Señor y Salvador, entonces esa persona va a pasar la eternidad, va a pasar a un lugar de castigo eterno, a un lugar de castigo donde sufrirá y padecerá tormento por la eternidad. El Señor Jesucristo habló de ese castigo eterno y habló de vivir en una paz por la eternidad. Sí, hay un pasaje que el Señor Jesucristo relata y lo ejemplifica con la vida de dos personas. Y eso lo podemos ver en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16, a partir del versículo 19. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que nos describen estos primeros 4 versículos? Habla de un rico, de la riqueza que tenía y la opulencia con que vivía, de tal forma que dice que cada día hacía banquetes con esplendidez. Entonces, era una persona que no le preocupaba el futuro porque vivía desahogadamente y se llenaba de los placeres que esa riqueza le proporcionaba. Pero también se habla de un hombre del cual sí se menciona su nombre, que probablemente estaba lisiado porque dice que estaba echado a la puerta de aquel, es decir, afuera de la casa donde vivía el rico. Posiblemente era llevado allí a ese lugar para recibir limosnas, pero no se menciona eso. Lo que sí se menciona es que esperaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y probablemente alguien se imagine que estaba esperando a que cayeran de la mesa, pero esto no es así, porque dice que estaba a la puerta de la casa del rico. Entonces es más probable que él estuviera hurgando entre la basura para ver qué migajas podía tomar de ahí y poder comer. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Probablemente este mendigo no tenía familia, porque no habla de que en el momento de morir haya sido sepultado. Probablemente haya sido arrojado a una fosa común, o aún quizá hayan sido quemados sus restos, aunque eso no menciona la escritura. Pero lo que sí habla aquí es que su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar en el cual las personas que habían confiado en Dios y que habían puesto sus vidas en manos de Dios, confiando en su palabra y confiando en lo que Dios ha prometido en su palabra, a ese lugar eran llevadas sus almas.
Y ese lugar en la actualidad está vacío, porque a partir de que el Señor Jesucristo es crucificado y es sepultado y es resucitado, las almas de los difuntos que se encontraban en ese lugar fueron llevados a la presencia de Dios. Y al efecto podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 23, donde se habla del momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Si leemos a partir del versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Entonces, ese malhechor que acababa de hablar con el Señor Jesucristo y le estaba confiando su vida, le estaba pidiendo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Entonces, él estaba reconociendo la deidad del Señor Jesucristo y estaba creyendo en la Escritura, porque recordó que el Señor Jesucristo va a venir en su reino. Y en ese momento el Señor Jesucristo le hace la promesa de que Él iba a estar en el paraíso ese día. Y entonces podemos ver en ese versículo que el Señor Jesucristo le está prometiendo que va a estar con Él en el paraíso. El seno de Abraham ya no iba a estar disponible para la llegada de las almas de las personas justas o que habían sido justificadas por Dios. Ahora, cualquier persona que ha entregado su vida a Cristo, cualquier creyente en Dios que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en el momento en que muere, en ese instante, es llevado a la presencia de Dios. Ya no pasa por el seno de Abraham. Pero sigamos leyendo Lucas 16. Entonces dice el versículo 22 que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí en este caso sí se habla de esa persona que recibió sepultura. Y al efecto podemos pensar en cuántas personas que tienen la posibilidad de que les hagan un mausoleo, que les levanten espacios encima de sus tumbas a donde se les llevan recuerdos, a donde inclusive les acomodan espacios para que las personas les vayan a rezar ahí y con opulencia son sepultados. Pero las personas ya no están ahí, solamente son sus restos que van a terminar convirtiéndose en polvo. Quizá a algunos de ustedes les haya tocado ver que después de varios años, cuando son sacados los restos de una persona, inclusive en una bolsa quedan sus huesos, los restos de su cuerpo ya se están deshaciendo. ¿Por qué? Porque solamente fue una envoltura que utilizó el alma y el espíritu para llevar una vida temporal en este mundo. Entonces esa persona, ese rico, dice aquí este pasaje que fue sepultado, pero continuamos leyendo lo que sigue. Y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué nos dice este versículo? Dice que el rico, estando en tormentos, alzó la vista. Quiere decir que el alma de esa persona podía sentir dolor por los tormentos en que estaba, por los tormentos en que se encontraba, pero también podía mirar y sentía que tenía ojos. Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que esa persona también podía reconocer y recordar a la vez y a la otra persona que había conocido, pero la otra persona estaba en un lugar distinto.
y se habla aquí del seno de Abraham. Dice el versículo 24, entonces él, dando voces, o sea, podía hablar, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que el alma posee sentidos, extremidades, porque esta persona reconoce que Lázaro puede desplazarse, por eso le dice a Abraham que lo envíe y pide que Lázaro moje su dedo en agua para que le refresque la lengua a él. Entonces, está en un lugar de tormento, que hay una llama de la cual está recibiendo su tormento. Pero llama aquí la atención que reconoce a Abraham y le llama padre y le ruega misericordia, le ruega que haga misericordia de él. ¿Cuántas veces hay personas que recurren a otras personas para recibir ayuda, para recibir socorro, cuando en ciertas situaciones debieran de dirigirse a Dios para pedirle esa misericordia y ese socorro? La confianza de esta persona estaba puesta en Abraham y no en Dios. ¿Y por qué puesta en Abraham? Si observamos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en ese pasaje se habla del ministerio de Juan el Bautista y dice a partir del versículo 6, y eran bautizados por él, o sea por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si recordamos acerca de Abraham, del pacto que Dios hace con Abraham y le promete que Abraham va a tener una descendencia tan grande que va a ser padre de muchedumbres. En ese pasaje veíamos que Dios promete que a través de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, que aún, por ejemplo, nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Abraham. Aún en la actualidad, el pueblo judío, la mayor esperanza que tiene de recibir bendición es a través de Abraham, y lo siguen reconociendo como su padre, como padre de esa nación. Pero la bendición que se iba a recibir a través de Abraham no se refiere a la salvación a través de Abraham, porque por eso Juan el Bautista les aclara a los judíos, principalmente a estos religiosos, a los fariseos y los saduceos. Les aclara Juan el Bautista que ni siquiera se atrevan a pensar que tenían a Abraham como padre, porque el que pudiera darle descendencia a Abraham es Dios, y dice que Dios podría levantar hijos a Abraham aún de las mismas piedras. Entonces, vemos aquí, regresando a Lucas 16, que la misericordia que el rico, estando en tormentos, pide a Abraham está mal dirigida, porque a quien se tendría que haber dirigido es a Dios, a quien tendría que haber rogado es a Dios y no a otro hombre. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, Hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vemos aquí que este hombre que había gozado de riquezas tiene una gran preocupación, porque muy probablemente esos 5 hermanos que dice tener viven de igual forma que él, sin considerar a Dios en sus vidas. Y entonces le preocupa que ellos también, al morir, lleguen a estar en ese lugar de tormento. Y por eso le pide a Abraham que mande a Lázaro para que les testifique de lo que hay después de la muerte. Pero dice el versículo 29, y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué Abraham le está diciendo que escuchen lo que Moisés y los profetas dejaron escrito y no el testimonio de una persona? ¿Por qué? Porque precisamente por eso Dios dejó su palabra por escrito, para que sepamos qué es lo que nos depara el destino después de morir, y para que podamos tomar una decisión estando aún con vida aquí en este mundo. Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo al respecto de esto que Abraham le está diciendo al hombre rico. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 5. Entonces dice aquí el Señor Jesucristo, en el versículo 39, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces por eso Abraham le está diciendo a él que consulten las Escrituras, que ellos tienen el testimonio tanto de Moisés como de los profetas, a los cuales Dios les dirigió que escribieran la palabra para que las personas pudieran ver qué es lo que dice Dios acerca de prepararse antes de morir. Entonces vemos que aún esta persona, estando en ese lugar de tormento, y a pesar de que Abraham le dice que se tienen las Escrituras para que escuchen lo que dejó escrito Moisés y lo que dejaron escrito los profetas, ni aún así él cree, estando en ese lugar de tormento, sino que aún confía en que una persona como Lázaro fuera para darles testimonio a sus hermanos. Ahora, ¿qué se puede esperar de las personas que en la actualidad tienen vida y no le creen a Dios y no creen lo que Dios dejó escrito en su palabra? Por eso Dios nos mueve a compartir lo que está escrito, para que no suceda, para que no tengan esa consecuencia que está teniendo esta persona. Porque quizá no se menciona el nombre de ese rico y el nombre de Lázaro sí aparece. Si observamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20, a partir del versículo 11, dice la palabra: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esos muertos que están de pie delante de Dios, están delante de Dios para ser juzgados.
Y dice aquí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vamos a regresarnos al pasaje de Lucas. Dice aquí el pasaje que el rico fue sepultado, pero dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, el rico, a diferencia de Lázaro, fue lanzado en el Hades. No estaba en la sepultura, ni estaba en la presencia de Dios. El alma de esta persona se encontraba en el Hades. Y dice aquí Apocalipsis 20, cuando ocurra el juicio final, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero dice el versículo 13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto quiere decir que antes de que el Hades sea lanzado al lago de fuego, esos muertos que se encuentran ahí van a ser sacados para que estén en la presencia de Dios delante del gran trono blanco, y van a ser juzgados. Pero dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, las personas que mueren sin Dios en sus vidas, las personas que mueren sin haber creído en lo que dice la Escritura y haber entregado sus vidas y haber reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, esas personas, en el momento de morir, sus almas van al Hades y allí van a estar en tormentos. ¿Por cuánto tiempo? Si esa persona muere hoy, va a estar ahí por más de 1000 años. ¿Por qué? Porque después de lo que describe el libro de Apocalipsis, los juicios que Dios va a ejercer sobre el mundo entero, después de ese tiempo de 7 años de tribulación y de gran tribulación aquí en la tierra, va a regresar el Señor Jesucristo y va a regresar a gobernar el mundo. Y ese periodo se le conoce como el reino milenial, y ese periodo va a ser de 1000 años. Entonces, las personas que hoy, los que murieron después de Adán y Eva, y que no entregaron sus vidas a Dios, y que murieron, por ejemplo, en el diluvio, o los que murieron después hasta nuestros días, están siendo atormentados en ese lugar llamado Hades. Y después de que transcurran esos 1000 años que falta porque viva la humanidad aquí en la tierra, siendo rey el Señor Jesucristo durante ese periodo, esas personas van a seguir siendo atormentadas. Y después de ese juicio, como esas personas no se encuentran inscritas en el libro de la vida, van a ser lanzados al infierno. El Hades no es el infierno, es un lugar de tormento. El Hades no es el lugar a donde las personas van a pasar la eternidad en tormento, sino va a ser en el lago que arde con fuego y azufre, que describe aquí el versículo 15 de Apocalipsis 20, o el mismo que describe Apocalipsis 21 en el versículo 8. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cuando se habla de muerte, la muerte no significa la extinción de una vida, sino que muerte significa separación. Es una separación, apartado y lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Entonces, esas personas van a tener por la eternidad un castigo y van a ser atormentadas por esa eternidad. Ya no van a volver a tener la oportunidad de arrepentirse, ni de pedirle perdón a Dios, ni de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador.
aunque lo quisieran hacer, ya no tienen esa oportunidad, porque la oportunidad nos la está dejando Dios en nuestros días, mientras estamos viviendo en este mundo. Tenemos que creerle. Quizá tú seas una persona que tiene una religión, que dice que cree en Dios, y muchas personas dicen que todas las religiones hablan de Dios, o que la mayoría de las religiones hablan de Dios, y que por lo tanto cualquier religión es buena. Pero esto no es así, y ese es un engaño que va a aumentar en los próximos años. Recuerden que hay un movimiento ecuménico en el cual se van a juntar todas las religiones del mundo y van a formar una sola religión, a donde se van a mezclar todas las creencias que en ellas estén, con la finalidad de que ninguna persona se sienta relegado o rechazado. Y va a ser una religión abominable, porque va a aceptar todas las cosas en que cualquier persona esté creyendo. Van a pensar y van a creer que delante de Dios van a estar bien, y va a ser el peor engaño en que va a caer la gente. Ninguna religión te lleva a Dios, ninguna. Y el mismo Señor Jesucristo se lo hizo ver a una persona muy religiosa de su tiempo. Y eso lo podemos ver en Juan 3. Dice la Biblia a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran las personas más religiosas que existían en el tiempo de Cristo, allí en Tierra Santa, en Jerusalén. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier religioso, era uno de los principales religiosos entre los judíos. Dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo es que su religión no le va a llevar a Dios si es que esa persona no tiene un nuevo nacimiento. Y lo que le está diciendo no se lo está diciendo exclusivamente para Nicodemo, lo está diciendo a todas las personas, porque está diciendo, y vuelvo a leer, de cierto te digo, que el que no naciere, no está diciendo si tú, no se está refiriendo en particular a Nicodemo, dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere, y de nuevo vuelvo a decir, el que, no le dice si tú, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando aquí está diciendo de agua y del Espíritu no se refiere al bautismo, porque cuando habla aquí de agua se refiere a la palabra de Dios. Entonces, el que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la condición es, si la persona no nace de nuevo, ni siquiera puede ver y mucho menos puede entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si observamos lo que dice el mismo libro de Juan en el capítulo 1, en el versículo 11 al 13, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que si una persona no nace de nuevo, no puede ser hijo de Dios, ni es hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, que no es que nazcan porque ellos quieren nacer o porque ellos quieren ser hijos de Dios, sino que es voluntad de Dios. ¿Y por qué es voluntad de Dios? Si vemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice la Escritura: el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Regresando entonces a Juan 3, en el versículo 7 el Señor Jesucristo le vuelve a decir a Nicodemo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando dice os, significa les es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Y le da la respuesta en el versículo 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú la persona que enseña religión a mi pueblo y no sabes de qué te estoy hablando? Es lo que le está diciendo. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí lo que el Señor Jesucristo le está revelando a Nicodemo es: yo soy Dios, es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Porque, fíjense, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo el Señor: estoy hablando contigo, pero estoy en el cielo. Y el único ser que es omnipresente es Dios. Entonces le está revelando el Señor Jesucristo a Nicodemo que Él es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Y dice el versículo 14 en adelante: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el Señor Jesucristo le está revelando de qué muerte tiene que ser su sacrificio del Señor. Le está diciendo que va a ser crucificado, que va a ser levantado. Dice el versículo 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la persona que no está creyendo en Dios, que no está creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador, él está condenado, esa persona está condenada. No es que tenga que esperarse a que muera, sino que la condenación está sobre su cabeza. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no vendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, amiga que me escuchas, si en este momento Dios está hablando a tu vida, reconoce que tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Dios, de reconocer al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y no estamos hablando de una religión, porque el Señor Jesucristo no vino a crear una religión, no nos vino a dejar una religión. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si me preguntas cuál es la verdadera religión, no hay religión. Lo que te lleva a Dios es Cristo. Si me preguntas cuál es el camino que debo tomar para llegar a Dios, el camino es Cristo. Si me preguntas qué es la vida es Cristo. Y no la vida que estamos llevando en este mundo, sino la vida que nos espera por la eternidad si tú le quieres creer a Cristo. No te estoy compartiendo algo que está saliendo de mi ronco pecho. Si tú eres una persona que está en la religión católica, tienes Biblia. Probablemente tienes Biblia en tu casa. Ve los pasajes que hoy estudiamos. Vuelve a ver la enseñanza. Apunta los versículos, apunta los pasajes y léelo en tu Biblia. Si tú eres una persona que pertenece a los Testigos de Jehová, tienes tu traducción del Nuevo Mundo. Es una de las peores traducciones, que tiene errores, que es una edición que sus editores han modificado para los fines de esa religión. Pero aún con los errores que tiene, aún con las alteraciones que le han dejado, tú puedes ver los pasajes que hoy estudiamos y puedes extraer de ahí la verdad que te ha sido compartida hoy. Si tú perteneces a la religión de los mormones, también tienen una Biblia, tienen una traducción que también ha sido modificada, pero puedes comparar también los pasajes que hoy estudiamos y puedes extraer de ahí la verdad. Si tú eres una persona que pertenece a la religión judía, puedes observar en un Nuevo Testamento que esté escrito en griego los pasajes que hoy estudiamos y podrás observar que ahí está también la verdad. Si hoy Dios ha hablado a tu vida y quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo para estar preparado, para estar preparada antes de que llegue el momento en que mueras, Dios te da esa oportunidad. Es la única manera en que una persona puede estar preparado antes de perder la vida. Es la única manera en que, no importa la manera en que pierdas la vida, en ese momento vas a estar en la presencia de Dios, porque esa es la promesa que Dios tiene aquí en su palabra. Entonces yo te invito a que inclines tu cabeza en este momento, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio y quiero estar preparado antes de que pierda la vida, porque no sé qué día voy a dejar de existir en este mundo. Pero a través de la palabra que ha sido compartida el día de hoy, sé que tengo una existencia por la eternidad. Sé que mi espíritu va a regresar a ti. Sé que mi cuerpo va a ser sepultado. Pero también sé que mi alma va a pasar a un lugar por la eternidad. Y no quiero estar en un lugar de tormento. Me reconozco pecador delante de ti, Señor. Reconozco que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Pero también tu palabra dice que el Señor Jesucristo ha venido a este mundo para pagar por mis pecados, y yo lo creo. Sé que el Señor Jesucristo padeció y murió en la cruz del Calvario, y que todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo, que el castigo que yo merecía Él lo recibió, que Él ocupó mi lugar para recibir ese castigo que yo merecía, que en esa cruz del Calvario fue derramada toda su santa sangre, y que su santa sangre es útil conforme a la voluntad de Dios para lavar mis pecados, para que yo reciba el perdón de mis pecados. Que no tengo yo ningún mérito en esa salvación, porque toda la obra redentora la hizo el Señor Jesucristo al recibir ese castigo ahí. Sé que el Señor Jesucristo murió en esa cruz y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por mí, porque Él ya presentó las pruebas de su sacrificio para el perdón de mis pecados. Me arrepiento de haber pecado, porque no tenía yo conciencia de las consecuencias de ello, pero ahora lo sé, y sé
que puedo tener el regalo de la vida eterna al reconocer al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo reconozco a Él como Dios, porque Él también es Dios, y lo reconozco como mi Señor y único y suficiente Salvador. Y creo que a través de ese sacrificio que Él recibió en la cruz del Calvario, al pagar por mis pecados, puedo obtener el perdón. Y así lo reconozco y así lo creo. Y sé que ahora mis pecados son perdonados. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Y en este momento abro mi corazón para recibir tu Santo Espíritu, para que moldee mi vida y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea, mi Señor. Te agradezco esto que hoy haces por mí y te doy la gloria y la honra en el precioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú le has dicho estas palabras a Dios y en tu corazón las has creído y Dios ha observado que esto es así, Él te ha perdonado y te ha hecho uno más de sus hijos. Bienvenido a la familia de Dios. Y te comparto que en este momento hay regocijo delante de Dios por ti que te has arrepentido de tus pecados. Dios te bendiga. Vamos a terminar agradeciéndole a Dios por su palabra. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, de haber recibido tu palabra, de este mensaje de misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, por la misericordia que han recibido las personas que el día de hoy han hecho decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y te agradecemos, Dios, por ello. Señor, la gloria y la honra son tuyas. Y Padre eterno, te ruego tu bendición para todos y cada uno de los oyentes de este mensaje. Señor, guarda sus vidas, bendíceles, sé tú en sus circunstancias, bendíceles y provéeles en todas y cada una de sus necesidades. Señor, guarda también la vida de mis hermanos en la fe, de nuestros oyentes, Señor, que tienen que salir cada día a trabajar. Señor, bendíceles a cada momento, guía nuestras vidas, Padre eterno, y tráenos con bien, Señor, para la enseñanza que me hayas de permitir dar, Señor, en la próxima ocasión. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.